Dios te bendiga y te guarde. Este que te habla tu hermano y amigo Julián Pozo. Aleluya. Y para nosotros es un gozo compartir la palabra del Señor en este día que Dios le ha placido hacer y permitirnos compartir. Así que quiero compartir una palabra que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 2, versos 3 al 5. Si tienes una Biblia, te invito a que la busques y te goces conmigo en esta pequeña enseñanza, esperando que sea de mucha bendición y claridad a cada uno de los que la escuche. Así que leemos la palabra del Señor en el libro de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 2, versos 3 al 5. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y queremos enseñar bajo el tema el mandamiento de María. Vamos a hacer una oración para que el Señor nos ayude a enseñar y aprender más de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu presencia y tu misericordia con cada uno de nosotros. Te pedimos que esta palabra sea de bendición, crecimiento, edificación y salvación para cada uno de nosotros y los que oyeres, Señor. En el nombre de Jesús, sabes que dependemos de ti y para ti es toda la gloria, Señor, porque separado de ti nada podemos hacer. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Así que el Señor ponía este tema en mi corazón para compartirlo con cada uno de los que a Él le plazca que oigan este video con propósitos que solamente Él conoce. Así que el tema que vamos a estar tocando o que queremos que tengas en tu mente es el mandamiento de María. Todos sabemos que un mandamiento es una orden dada con autoridad a otra persona con el fin de que haga determinada cosa. Hablando de la Biblia o de los mandamientos de Dios, pues en su mayoría todos conocen los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, y en realidad son más de 600 los que expresa el Antiguo Testamento en la Biblia. Esos son los mandamientos del cielo, pero en este pasaje estamos viendo que María está dando un mandamiento a unas personas en un determinado momento. Así que en esta historia que se encuentra este pasaje bíblico, vemos cómo Jesús está participando de una boda a la que fue invitado juntamente con sus discípulos. ¿Está bien? Y la Biblia, que es la palabra de Dios, la palabra infalible del Señor, donde Dios expresa su voluntad y su amor y sus instrucciones y todo lo que hizo por nosotros a la humanidad, está ahí en ese libro. La Biblia no es un libro cualquiera. La Biblia es un libro que fue escrito por hombres inspirados, dirigidos por Dios. Por eso allí no hay errores, por eso allí no hay mentiras, sino que está la voluntad de Dios expresa en páginas para nosotros conocerlos cada día más de cerca. Así que la Biblia nos cuenta en este pasaje cómo Jesús hace su principio de señales en esta boda a la que fue invitado junto a sus discípulos. La Biblia llama principio de señales porque viene siendo el primer milagro público hecho por Jesucristo. Y Juan le llama señal porque los milagros son eso mismo, señales, como si fueran letreros que apuntan hacia dónde está el Señor. Por eso las señales y los milagros son parte de lo que es la predicación del Evangelio y la presencia o la confirmación de Dios en algún lugar. Por eso Él dice que vayamos por el mundo y prediquemos el Evangelio a toda criatura. Y en medio de esa tarea dice que estas señales van a seguir a los que creemos en el Señor. Los enfermos serán sanos, que echaremos fuera demonios, que tomaremos en las manos serpientes, veremos cosas mortíferas y no nos harán daño. Hablando de la autoridad y del respaldo del Señor cuando hacemos su voluntad y predicamos su palabra. Así que estas bodas duraban muchos días. Las bodas en los tiempos de Jesús duraban como unos 7 días. Era un momento de mucha celebración, de mucha bendición, pero era de suma importancia que los anfitriones tuvieran lo necesario para suplir las necesidades de las personas en esa boda. ¿Está bien? Así que aquel matrimonio que allí se estaba casando
había quedado desprovisto de vino durante la celebración, lo que era considerado una falta y una grave vergüenza. Por tanto, su madre, la madre de Jesús, María, acude a él confiando que en él encontraría una solución o manifestación de su mesíasgo. Amén. Vamos a estar hablando un poco sobre quién era María. María fue la mujer que Dios escogió para traer a Jesús al mundo y recibió muchas señales y muchas experiencias durante su embarazo y durante la niñez de Jesús. Por tanto, María ya le había sido anunciado que Jesús no iba a ser cualquier niño, sino uno especial, el Mesías y el Salvador del mundo. Amén. Así que cuando María va en busca de su ayuda, o va a pedirle o a decirle que se habían quedado sin vino, la respuesta del Señor muchas veces es malinterpretada, porque la respuesta la leímos casi ahora. Jesús le contesta: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y Jesús no le faltaba el respeto a su madre llamándole mujer, sino que era una forma en la que les llamaban en su tiempo. Era una manera normal de llamar a sus madres o a las mujeres en aquel entonces. Lo que sí Jesús indicaba es que estaba totalmente sometido a su Padre, indicando que aún no era momento de su manifestación. Así que entonces María dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere, a los sirvientes de aquella boda. Lo que eventualmente produjo las instrucciones de Jesús que provocaron aquel primer milagro público, donde convirtió alrededor de 300 litros de agua en buen vino. La historia nos relata que el Señor le dice a los que servían: llenen estos cántaros de agua. Los llenaron y Jesús les dijo que los sirvieran. Y cuando fueron al maestresala, que viene siendo el anfitrión mayor, el que estaba encargado, el que sabía de vino y de tener la fiesta en orden, felicita a aquel hombre y le dice: mira, todo hombre sirve primero el buen vino y al final el inferior, pero tú has guardado el buen vino para lo último. Eso también apunta a nuestro Señor Jesucristo, el buen vino, la señal más grande de Dios para el final. Así que aquellas personas que servían se dieron cuenta y debieron haber anunciado a los demás cómo aquella agua, simple agua que buscaron en un pozo, se convirtió en un buen vino, sabiendo que había sido un milagro de parte de Dios. Así que este pasaje nos deja conocer que María, la madre de Jesús, tenía cierta autoridad en aquel lugar o boda, así como una confianza en Jesús para acudir a él. Obviamente era su madre terrenal. Ahora bien, ¿quién era María? ¿Qué nos enseña la Biblia sobre esta noble mujer que fue escogida por Dios como medio para atraer y criar al Hijo de Dios en la tierra? Eso es una tarea muy grande. Amén. Así que María no era cualquier mujer. La palabra de Dios comienza hablándonos sobre esta humilde mujer, comenzando en el Nuevo Testamento. Le conocemos como Nuevo Testamento a la parte de la Biblia que nos habla o nos cuenta los hechos de Dios o las cartas escritas de parte del Señor a través de sus apóstoles o la historia de la iglesia cristiana que se registran luego de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese le conoce como el Nuevo Testamento. Y generalmente todas las Biblias están divididas en dos grandes secciones. ¿Amén? De Mateo hacia adelante es el Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo, y entonces de Génesis a Malaquías, el Antiguo Testamento, donde está la ley, los libros poéticos, los profetas y la historia del pueblo de Israel y también de la creación del mundo. Así que desde el libro de Mateo, así como el de Lucas, vamos a leer lo que nos cuenta la Biblia luego del anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. El Nuevo Testamento comienza abriendo un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. Por eso vamos a ver allá en su principio una genealogía y vamos a ver también el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, que era el precursor de Jesús. Y en ese contexto vamos a leer un pasaje que nos va a ayudar mucho a aprender sobre quién era María. ¿Está bien? Así que en Lucas capítulo 1, versos 26 al 38 es que encontramos este pasaje. Te invitamos a que nos acompañes con tu Biblia a leerlo y a escuchar
lo que el Señor quiere que aprendamos en este día. Así que Lucas 1:26 nos comienza diciendo que al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Al sexto mes del anuncio de Juan el Bautista, llegó este anuncio a esta mujer virgen llamada María. Gabriel era un ángel, es un ángel, un mensajero del Señor, que fue enviado a esta humilde aldea. O sea, acabamos de leer que María era de una aldea de Galilea llamada Nazaret. Y Galilea venía siendo una parte del norte de Palestina, allí en la región montañosa, un lugar pesquero, ¿está bien? Lleno de personas humildes y muchas veces menospreciadas. Galilea no era un lugar muy pomposo, ni donde hubiera gente con mucha cultura ni mucha letra, sino mucha gente humilde, gente pesquera que hasta eran menospreciados por su estilo de vida, porque habían pasado unos sucesos allí en esa aldea que provocaron unas mezclas y ciertas cosas que entonces, lamentablemente, llevó a esas personas a ser generalizadas como gente sin cultura o gente sin mucha educación. Ahora, ya Galilea en sí era un lugar menospreciado, y dentro de Galilea había una ciudad llamada Nazaret, y de allí es que era María. Y esta ciudad de Galilea era una pequeña aldea que gozaba aún de menos reputación hasta que se relacionó con Jesús. Muchas de estas cosas las vamos a ver en la niñez de Jesús. Lugares que no eran importantes o a nadie le interesaban hasta que tuvieron que ver con Jesús. Aleluya. Así pasa con nosotros. Nuestra vida toma sentido, aleluya, y propósito cuando metemos a Jesús en ella y cuando permitimos que Él entre en nuestro corazón. Así que este menosprecio de esta ciudad llamada Nazaret lo vemos claramente en la reacción de Natanael, quien era Galileo, uno de los discípulos de Cristo, al serle anunciado por Felipe que habían hallado al Mesías y era de Galilea. Juan capítulo 1 versos 46 dice que Natanael le dijo a Felipe: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Así que vemos claramente que María era de un lugar humilde y menospreciado, además de ser personas que no gozaban de muchos recursos, porque la Biblia nos dice que cuando ellos fueron a presentar sacrificio por el nacimiento de Cristo, a consagrarlo para el Señor, como mandaba la ley, que todo primogénito que abriera matriz iba a ser consagrado al Señor, ellos presentaron 2 tórtolas o palominos, que eran lo que presentaban las personas que no tenían para poder ofrecer la ofrenda regular. Amén. Así que estas personas no eran tampoco pudientes. ¿Está bien? Sabemos que el papá de Jesús era carpintero, que era un oficio promedio. Así que en aquel humilde y despreciado lugar, a Dios le plació escoger una mujer para manifestar su gloria, porque dice la Escritura en el verso 27, estamos ahora, Lucas capítulo 1, versos 27. Vamos a leer un versículo de 1 de Corintios capítulo 1, verso 27, para resaltar esta enseñanza de cómo el Señor escoge a los humildes y menospreciados. Dice así: que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así que esta mujer humilde de un lugar menospreciado es la que Dios escoge para mostrar su gloria. Amén. Dice la Biblia que era virgen en este momento, María, pero desposada con un hombre llamado José. Y estos 2 términos son bien importantes: la palabra virgen y la palabra desposada. María, la madre de Jesús, en este entonces, en este momento del anuncio de que iba a concebir a Cristo en su vientre, era virgen. Todos sabemos que la palabra virgen hace referencia a una mujer, una fémina que aún no ha conocido varón, que aún no ha tenido intimidad con un hombre. Todos entienden lo que quiero decir. Sabemos que María no fue siempre virgen, porque Jesús tuvo hermanos nacidos de ella por su matrimonio con José. Amén.
Aunque Mateo 1.25, mira cómo dice, Mateo 1.25, también empieza a hablar sobre esto. Dice, pero no la conoció, hablando de José, cuando recibió a María, porque José se enteró de que María estaba embarazada, estando comprometida con él, y pues su reacción fue dejarla, porque él iba a pensar que si estaba embarazada, pues era de otro hombre. Pero luego de que el Señor le advierte en sueño de que la recibiera, porque lo que había concebido era el Espíritu Santo, mira que dice la Escritura en Mateo capítulo 1, verso 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. O sea que José no tuvo intimidad con María hasta luego de que da a luz a Jesucristo. ¿Ve? Pero la Biblia dice que no la conoció. ¿Está bien? Hasta que dio a luz. Luego de eso, ellos sí gozaron de la intimidad y de las relaciones permitidas dentro del matrimonio. Por eso dice la Biblia, más adelante, nos registra allá en el pasaje de Mateo, capítulo 13, versos 53 al 56, que lo puede buscar y leer conmigo, de la presencia y de la existencia de los hermanos y las hermanas de Jesús. ¿Está bien? Dice así. Vamos a Mateo 13, 53. Y aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban. Y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? O sea que la Biblia también nos enseña claramente que María concibió y dio a luz a Jesús siendo virgen, pero no fue siempre virgen. Luego de esto, gozó de las relaciones íntimas con su esposo y tuvieron más hijos. ¿Está bien? Así que el término desposar, acuérdense que María era virgen, pero desposada. Desposada nos habla de contraer un compromiso nupcial que en esta sociedad judía estableció una relación hasta la muerte, exigiendo fidelidad absoluta, aunque no se juntaban antes del matrimonio. O sea, la consumación del matrimonio era que incluyeran esa intimidad sexual entre hombre y mujer cuando se casaban. O sea que María estaba desposada, estaba comprometida con José. Cuando quedó embarazada o cuando el Espíritu Santo hizo sombra sobre ella y puso allí a Jesús. Por eso su reacción, ¿está bien? José sabía, por eso quiso dejarla, dice la Biblia secretamente, que si todos se enteraban de lo que había pasado, María la podrían apedrear, la podrían hasta matar. Así que estamos en Lucas, aleluya, estamos en Lucas capítulo 1, versos 26 al 38. Ahora vamos a pasar al verso 28 de Lucas capítulo 1, luego de que el ángel hace el anuncio. Dice la Biblia, y entrando el ángel en donde ella estaba, luego de que el ángel, ¿verdad?, se presenta allí, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. O sea que la Biblia nos está diciendo en este pasaje de Lucas capítulo 1, versos 28 al 33, que cuando el ángel entró allí, donde estaba María, y le comenzó a hablar, ella no comprendía bien lo que sucedía. Ella estaba siendo escogida para una gran bendición. Además, también sintió temor. Por eso el ángel le dijo, no tema, ante aquella escena que ella estaba presenciando y las palabras que recibía, siendo anunciada que había sido escogida para tener en su vientre al Hijo de Dios. Aleluya. Qué bueno es el Señor.
Así que seguimos viendo cómo María era una mujer humilde, consagrada al Señor, que fue escogida para esta gran encomienda. Ahora nos sigue contando en verso 34 de este capítulo 1 de Lucas. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Cuando habla de conocer, sabemos que habla de que aún no ha tenido intimidad con ningún hombre. Respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así que Jesucristo fue hecho 100% hombre, pero era a la vez 100% Dios. Por eso la Biblia lo llama el postrer Adán. En Jesucristo hay un nuevo comienzo para la humanidad. Jesús nació de una mujer, pero fue concebido de manera sobrenatural por el Espíritu Santo. Pero tenía un cuerpo de carne y hueso, como el tuyo y el mío, y en ese cuerpo vino a vencer el pecado. Y en ese cuerpo venció la muerte y entregó su vida por amor a ti y por amor a mí. Así que este acontecimiento ya había sido antes anunciado por los profetas. Lo vemos en Isaías capítulo 7, verso 14. Por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué quiere decir? Dios con nosotros. Así que este nacimiento virginal había sido anunciado, pero nunca antes había sido visto. Sería el Espíritu Santo quien de manera milagrosa pondría a Cristo en el vientre de María. Y nos sigue relatando Lucas capítulo 1, ahora a la altura del verso 36. El ángel sigue hablando con María y le dice: y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Los ángeles son mensajeros del Señor. Y en este pasaje vemos como el ángel Gabriel había sido enviado a María a entregarle este mensaje. Y en medio de ese mensaje, entregándole de parte de Dios esta palabra, María tiene dudas y le pregunta y el ángel le responde. Pero los ángeles son espíritus ministradores. Y dice la palabra que no podemos adorarle, ni tampoco estar orando y hablando con ellos. Eso lo vemos en el libro de Apocalipsis. Cuando Juan se postra allí delante de los pies del ángel, le dice: hey, adora a Dios, yo soy consiervo tuyo, adora a Dios. Así que los ángeles tampoco son seres que nosotros debemos adorar, ni estar invocándolos directamente, ni hablando con ellos, porque eso no es voluntad de Dios. Solamente hay un nombre que debemos invocar, y es el nombre de Cristo. Y al Señor le pedimos que envíe a sus ángeles para que nos guarde. Pero nosotros no podemos estar orando a los ángeles, ni nada de eso, ¿está bien? Porque eso no es voluntad del Señor. Así que vemos al final de este pasaje que María, en humildad y sometimiento, acepta la voluntad de Dios como su sierva. El propósito de todo siervo de Dios en todos los tiempos era hacer su voluntad, especialmente luego de manifestarse nuestro Salvador. Su más grande misión era y es traer las vidas a Cristo, el único Señor y Salvador del mundo. Esa siempre fue la misión de todos los santos hombres de Dios que Él ha levantado. María, el apóstol Pablo, Pedro y tantos hombres de la antigüedad, ¿verdad?, que pasaron por esta tierra. Su misión era traer la vida a Cristo, no a ellos mismos. ¿Está bien? Como nos dice la Escritura, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el corazón del Evangelio, el centro de la Biblia y la hazaña más grande de parte de Dios. Entregar a su Hijo, a su único Hijo, por amor a ti y a mí, para que podamos ser salvos. Así como también Cristo es el único camino y vía de comunión con el Padre. Mire cómo dice Juan 14:6. Jesús le dijo:
Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede ir al cielo ni tener comunicación con el Padre, sino solamente a través de Jesucristo. También esto lo vemos en 1 Timoteo capítulo 2 verso 5. Mira cómo dice la Escritura. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y la Biblia hace el hincapié, Jesucristo hombre, porque Jesucristo nació, creció y como hombre entregó su vida y sufrió como nadie jamás ha sufrido por amor a nosotros, y a través de ese sacrificio somos redimidos y limpiados y aceptados por el Padre. Así que el único mediador, el único medio, el único puente entre Dios y el hombre es Jesucristo hombre. Ni a un niño, porque hay personas que se confunden y usan al niñito Jesús, pero no, Jesús creció, Jesús no es un niñito, y todas estas cosas el enemigo las aprovecha para turbar a las personas. Así que la misión de ningún santo fue traerlo hombre a ellos mismos, ¿está bien? Nunca los siervos o siervas del Señor tuvieron como objetivo ser adorados ni alabados por sus seguidores. Y ahora vamos a leer una historia que menciona esto, muy importante, en el libro de los Hechos, capítulo 14, versos 8 al 15. Mire cómo dice la palabra. Hechos capítulo 14, verso 8 al 15, para respaldar esta palabra que le estamos dando de cómo los siervos de Dios no tenían jamás como misión ser adorados, ni alabados, ni invocados por las personas, y mucho menos después que partieran de esta tierra. Dice así, Hechos capítulo 14, verso 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. O sea que por lo que Pablo había hecho, esta gente pensaron que Pablo era un dios. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. O sea, en su creencia, ellos tenían un dios llamado Júpiter y otro Mercurio. ¿Está bien? Y en el verso 13 dice: y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, o sea, que creían que era dioses, que querían ofrecer sacrificios para ellos, rasgaron sus ropas en señal de duelo, se rompían las ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Así que la reacción de Pablo, de Bernabé, como siervo de Dios, cuando vieron que querían ser adorados, que pensaban que ellos eran dioses, fue lamentarse y proclamar: muchachos, no hagan esto, conviértanse de estos dioses, porque solamente hay un Dios, y es Jesucristo. Aleluya. Además de ver características importantes de María en la concepción milagrosa de nuestro Señor Jesucristo, también le vemos en su servicio, nacimiento y desarrollo del ministerio de Cristo. O sea que a través de la vida de Jesús también vemos varias características de María que la distinguían como una mujer consagrada y una verdadera sierva de Dios. Una característica importante de los siervos escogidos para grandes propósitos en la tierra, como lo fue María, era la lectura de la ley o palabra del Señor, y más importante aún, el obedecerla. Dice la palabra en el pasaje de Lucas capítulo 1 versos 39 al 55 que María comenzó a alabar a Dios a través de palabras que reflejan su conocimiento de la Escritura. También en los momentos de huida a Egipto por la persecución contra Jesucristo aún siendo un niño, vemos la dependencia que esta familia tenía del Señor, pues José, así
como obedeció la voz de Dios en sueño para recibir a María cuando había concebido sin aún juntarse con él, obedeció junto a su esposa María o su desposada cuando tuvieron que dejarlo todo para sobrevivir ante la persecución. Y en esto María se sometió y creyó. No era fácil saber que ibas a ser escogida para concebir al Hijo de Dios. Tener que pasar por esta presión, tener que pensar cómo contarle a su futuro esposo que estaba embarazada de Dios. Igualmente tener que huir a Egipto y dejarlo todo de momento para poder sobrevivir al ataque de aquel malvado rey Herodes en los días de la niñez de Jesús, que por miedo a perder su trono, cuando se enteró que habían venido unos magos del oriente para adorar a Cristo recién nacido, o nacido ya de un poco tiempo, si acaso de 1 o 2 años, quería matar a Jesús, y por tanto ellos tuvieron que huir allá a Egipto. Así que fueron muchos los momentos de dificultad, prueba y duda que le tocó pasar a esta gran sierva de Dios, como también la visita de los pastores o los anuncios que recibió en el templo. Cuando Jesús nació, dice la Biblia que en aquel mismo día una hueste de ángeles se le apareció a unos pastores en el campo. Y allá aquellos pastores les fue anunciado que había nacido el Salvador y fueron a visitarle y a contar las cosas que pasaban. Y María guardaba todas estas cosas en su corazón. Así como en Lucas capítulo 2 versos 35, un hombre llamado Simeón, que le había sido revelado por Dios, que no vería muerte hasta que viera la salvación de Israel. Este hombre, mientras les contaba a ellos sobre Jesús, dice la Biblia que dirigido a María, le dice: y una espada traspasará tu misma alma. Eran palabras fuertes de lo que María le iba a tocar pasar como madre. Ver a su hijo morir en una cruz. Ver a su hijo en medio de tantas persecuciones. Pero María se sometió y siguió adelante, obedeciendo aunque no entendía muchas cosas. Por lo que entendemos que debía tener muy buen testimonio y respeto entre su pueblo. Por lo que seguramente tenía autoridad para dar aquel mandamiento o aquella encomienda en la boda de Caná, donde se encontraba en el versículo que leímos al principio, donde manda. Caná era una aldea bastante cerca, donde ellos residían en Nazaret, y allí debían de conocer a María. Así que no tenemos duda que María fue una mujer consagrada a Dios como muy pocas o ninguna en la historia, que debió tener mucho respeto por sus ciudadanos, debió recibir, mucho respeto de parte de sus ciudadanos en su época. Pero el único mandamiento que podemos mencionar de la Escritura que salió de sus labios fue dirigido a aquellos siervos encargados del vino, diciéndole: haced todo lo que os dijere. Juan capítulo 2, verso 5. Esto no es un mandamiento literalmente que trascienda desde aquel momento para nosotros, sino para aquellos siervos, pero sí encierra una gran enseñanza. O sea, María tenía autoridad en sus días como mujer de Dios, y aquellas personas que la conocían, pues le obedecieron lo que les pidió que hicieran. Pero este mandamiento, aunque era para ellos, encierra una gran enseñanza para nosotros en nuestros días. Aún María, que era la madre terrenal de Jesús, aprendía sometimiento al Señor Jesucristo, suyo y también nuestro. Pues ella fue un instrumento dentro del plan divino para cumplir su plan de salvación para la humanidad. Aún en una ocasión, mientras Jesús predicaba, una mujer de la multitud quiso alabar a María, diciendo, mira lo que decía, vamos a leer el pasaje, Lucas capítulo 11, verso 27. Mira lo que dice esta mujer. Mientras él decía estas cosas, o sea, mientras Jesús enseñaba, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Pero vemos cómo Jesús la corrige, enseñándole la verdad. Mira cómo dice el verso 28. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan.
María fue elogiada y reconocida por aquel ángel, pero más dichosa era por servirle y obedecer a su Hijo Jesucristo que por traerlo al mundo. Esta mujer le tocó sufrir el cumplimiento de aquellas palabras anunciadas que guardaba en su corazón, viendo a su Hijo morir en la cruz, pero también el gozo de saber que fue escogida para traer al mundo a Dios encarnado, pues también permaneció como testigo, discípulo de Cristo resucitado, entre aquellos que recibieron la llenura del Espíritu Santo el día de Pentecostés, permaneciendo en Jerusalén como el Señor había ordenado. Libro de los Hechos, capítulo 1, versos 13 al 14. Mira cómo nos dice la Biblia. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Así que María también estaba allí en obediencia a lo que el Señor les había dicho, que no se movieran de Jerusalén hasta que recibieran la promesa del Espíritu Santo. Así que, muy parecidas a las palabras de María, a ese mandamiento que estaba dando a aquellos siervos, haced todo lo que os dijere, fueron las expresadas por el Padre en el monte de la transfiguración, cuando dos grandes hombres aparecieron allí en una experiencia para los discípulos íntimos de Jesús: Pedro, Jacobo y Juan. Estos pasajes lo vemos en Lucas capítulo 9, versos 28 al 36 de la transfiguración, donde Moisés y Elías aparecieron rodeados de luz, mientras Cristo se transfiguró delante de ellos y se hizo resplandeciente, como el sol resplandecía su rostro, dice la Biblia. Pero una voz desde la nube dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Dice la Biblia que cuando ellos miraron solamente vieron a Jesús. Esto está indicando que Dios, dentro de su plan, estableció a Moisés como un gran siervo para traer la ley. También estableció a Elías como un gran profeta. Pero el cumplimiento de todo esto, y por encima de todo lo que ellos pudieran entender sobre la ley, estaba Jesucristo como el Hijo, como Dios entre nosotros. Así que a Él es que tenían que oír, por encima de las convicciones que tuvieran. Lo que Jesucristo estaba manifestando era el cumplimiento de todas estas cosas, pero muchas de ellas ellos no las entendían. ¿Está bien? Levítico capítulo 18, versos 10 al 11, nos hace una advertencia o expresa los mandamientos de Dios sobre cómo es pecado y terrible delante del Señor invocar los nombres de personas que hayan muerto, terrenalmente hablando, que hayan partido de esta tierra. ¿Está bien? Mira cómo dice Levítico 18, 10 al 11. No importa quién haya sido, la única persona que murió y resucitó para vivir eternamente es Jesucristo. Muchas personas han resucitado por medios milagrosos en la Biblia, pero han vuelto a morir. Mira cómo dice Levíticos 18, versos 10 al 11. No sea hallado en ti, Levíticos 18, versos 10 al 11. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego. Esto se refiere a personas que sacrificaban a sus propios hijos a dioses paganos, que no eran dioses reales, sino espíritus inmundos e imágenes que ellos usaban dentro de su confusión y de su condición pecaminosa. Ni quien practique adivinación. Ni quien practique adivinación. Ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Cuando nosotros oramos o invocamos a una persona que haya partido de esta tierra, estamos cayendo en esto. Estamos consultando muertos. O sea que si yo conocí un gran siervo de Dios que partió de esta tierra y empiezo a orarle a él, estoy pecando contra Dios y estoy invocando a una persona muerta. ¿Está bien? Ya sea a Gille Ávila, o al apóstol Pablo, o a María, o a cualquier otro gran siervo que haya partido de esta tierra, yo lo invoco, estoy cayendo en esto, en la consulta de muertos.
Y la Biblia dice que no se ha hallado entre nosotros quien haga esto. Esto es un pecado de muerte y terrible delante de Dios. También vemos en Hebreos 9:27 otra enseñanza importante de este tema. Mira cómo dice: y de la manera que esté establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. O sea que todo hombre que parte de esta tierra va directamente a un juicio. ¿Está bien? Ninguna persona que parta de esta tierra puede estar por ahí hablando con nadie, ni puede estar dándole mensajes a nadie, no. El Espíritu Santo puede darte un sueño, una experiencia, confirmándote de que un familiar tuyo se salvó. ¿Está bien? Pero eso no quiere decir que tu familiar vino a visitarte, no. Hay que tener cuidado con eso. Por eso la Biblia dice que después de la muerte, el juicio. Las personas que mueren en Cristo van al cielo, a un lugar de descanso. Las personas que parten sin Cristo, lamentablemente, van al infierno. Por eso dijimos ahorita que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, y que solamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Así que es de suma importancia que entendamos esto, porque la Biblia dice que el mismo Satanás, el enemigo de las almas, se disfraza como ángel de luz, y se disfraza de personas que murieron, y se disfraza de personas que ya partieron de esta tierra, y tú crees que te van a hablar para engañarte y tú permanezcas en desobediencia a la ley de Dios, y para oprimirte y engañarte, y que al final se pierda tu alma. Por eso la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Así que solo hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podemos ser salvos. Solo hay un sumo sacerdote, y ese es Jesucristo nuestro Señor y Salvador. En la ley habían sumos sacerdotes que intercedían por el pueblo delante de Dios, pero ahora Cristo fue hecho sumo sacerdote. Hebreos capítulo 4, verso 15, mira cómo dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Él es el único que nunca ha cometido pecado. Y Él, dice la Biblia, que el que a Él viene, Él no le echa fuera. Así que busca a Cristo, lee su palabra y obedécele. Amén. Nadie te ama como Jesús. Así que si aún tú no le has entregado tu corazón a Cristo, si por alguna razón tú estabas cometiendo algún pecado, alguna falta, y tú le quieres pedir perdón y aceptarlo como el Señor y Salvador de tu vida, porque Él es el único que pagó el precio por ti, el único que te puede salvar, y por eso murió de aquella manera terrible en aquella cruz. Por eso recibió aquellos latigazos para mostrarte, como leímos ahorita en el verso 16 del libro de Juan capítulo 3, que de tal manera Dios te amó, que entregó a su único Hijo, Jesucristo, quien voluntariamente se entregó por amor a ti, porque la paga del pecado es muerte. Y dice la Biblia en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios, porque todos pecamos de alguna forma delante del Señor en algún momento, y todos necesitamos un Salvador. Y por eso Cristo permaneció en esa cruz y entregó su vida, derramando hasta su última gota de sangre, con tal de que tú y yo podamos ser salvos. Así que si tú quieres aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, porque Él está vivo, Él no se quedó en aquella cruz, Cristo está vivo, al tercer día resucitó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Cristo venció la muerte y está vivo, y está presente aquí y en todo lugar para suplir tu necesidad, limpiar tu pecado, sanar tu enfermedad y transformar tu corazón. Por eso la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Así que si tú quieres aceptar a este Salvador hermoso, aleluya, entregarle tu corazón, tus cargas, no importa cuál sea tu preocupación, tu pecado, no importa lo que hayas hecho. Si tú vienes a Cristo y le pides perdón, Él te perdona. Él te limpia y te restaura y te hace una nueva criatura. Pero es importante que camines en pos de Él hasta el fin. Ninguno que pone la mano en el arado y vida atrás es digno. Si usted acepta a Cristo, no se aparte jamás. Si por algún momento usted se apartó, usted se arrepiente, pide perdón y se reconcilia y sigue adelante. Pero hay que perseverar hasta que Cristo venga a buscarnos y llevar frutos para Él. Así que si quieres entregarle tu corazón a Cristo, te invito a que repitas conmigo esta oración con todo tu corazón. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados.
Te acepto como mi Señor y Salvador, como mi único Dios. Límpiame con tu sangre, perdona todas mis faltas y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hazme libre para servirte en el nombre de Jesús. Amén, amén. Si has repetido esta oración con todo tu corazón, déjame decirte una cosa. Dice la Biblia que con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Si tú has confesado a Cristo como tu único y exclusivo Salvador en esta hora, eres salvo por la sangre redentora de Cristo. Yo voy a hacer una oración por ti, pero es bien importante que asistas a una iglesia donde te prediquen la palabra completa. Te puedes comunicar con nosotros a través del WhatsApp, escribirnos al 787-930-5715, 787-930-5715. Si necesitas ayuda para conseguir una iglesia, es importante que visites una iglesia, que te congregue, porque eso es parte de las ordenanzas del Señor, que no nos apartemos de la congregación como algunos tienen por costumbre, y menos en estos días finales. Allí te van a ayudar a crecer, te van a dar palabra, que también es importante que te mantengas leyendo tu Biblia, que mantengas orando, buscando a Dios, y Él te va a enseñar todas las cosas. Así que vamos a orar en esta hora para despedirnos, esperando que haya sido de bendición esta palabra, de salvación y de fortaleza para la vida. Oramos y persevera siempre hasta el fin. Nadie te ama como Jesús. Padre, en el nombre de Jesús te presento toda vida que haya escuchado esta palabra. Te pido que tú cumplas tu propósito en ellos, que tú rompas las cadenas del diablo, que tú los hagas libres en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Que tu palabra, Dios mío, no falte en su mente. Pon hambre, sed por ti. Tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos, y que los que creen en tu nombre, tú les has dado la potestad de ser hechos tus hijos. Han sido trasladados de las tinieblas a tu luz admirable y ahora te pertenecen a ti. Reprendemos todo espíritu que los quiere engañar. Ayúdalos a perseverar, Dios mío, y a hacer tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén, amén. Así que a Dios toda la gloria y toda la honra. Persevera y sabemos que estamos a la orden en lo que podamos ser de bendición. Adelante en Cristo. Que Dios le bendiga y les guarde.